Enrique Caló. Señor presidente, señoras y señores legisladores, una de las características fundamentales de una república es que todos los miembros de la sociedad, incluido el poder público, están sujetos al ordenamiento jurídico, es decir, todo el mundo está en igualdad de condiciones ante la ley. La Asamblea Nacional, como primera función del Estado, está obligada a garantizar ese principio. Por eso estamos en este recinto parlamentario. Por eso estamos ante el altar de la patria. Por eso aquí, donde se fragua el ser político de la nación, cobra vida la democracia que nace de la expresión popular a la cual nos debemos, honramos y no podemos defraudar. Es innegable la imperiosa necesidad de contar con una nueva herramienta legal que norme los actos del sector público y del ejercicio de la función administrativa. El COTAD, por ejemplo, constituyó en un gran avance en el año 2010, a nivel local, a nivel de los gobiernos locales, y básicamente en lo que se refiere al procedimiento. El día de hoy, la Asamblea tramita un instrumento veraz que le permitirá a los administrados contar con los elementos suficientes para evitar que la administración pública vulnere sus derechos, como lastimosamente ha pasado a lo largo de las décadas en lo que se refiere a ineficiencia y abuso institucionalizado. El texto aprobado por la Asamblea en términos generales fue bueno. El veto, lamentablemente, retrocede en algunos de los aspectos, contrariando disposiciones expresas a favor de los derechos de los ciudadanos para dárselos al estatismo, que ha sido una práctica. En la Comisión de Justicia se ha hecho un trabajo importante y en los puntos más valederos se está pidiendo la ratificación del texto, con el cual nosotros estamos de acuerdo, la bancada del cambio positivo. Voy a poner varios ejemplos del tema de los vetos. Artículo 101 en cuanto a la eficacia de los actos administrativos. Según el veto, equivocadamente y de plano, esa vigencia es a partir de la expedición y queda a criterio de la autoridad si puede ser o no con notificación. Primer acto de entrada de discrecionalidad y obviamente una afrenta al Estado de Derecho. La Asamblea, la Comisión se ratifica que la vigencia es a partir de la notificación, lo cual protege los intereses de los administrados. El tema del silencio administrativo, que desde el periodo pasado en el COGEP fue motivo de una ardua y larga lucha. ¿Para qué? Para que quede absolutamente claro que la ejecución de los actos administrativos presuntos que nacen del silencio administrativo positivo sean a través de procesos de ejecución, mas no a través de procesos de conocimiento. Por tanto, era dable la reforma al COGEP. Lo contrario sería ir vulnerando principios de petición consagrados en la Constitución, darle más dilatorias y donde el perjudicado, para variar, es el ciudadano. La Comisión hace lo correcto planteando la ratificación en el texto original, porque, para citar un ejemplo, en el veto no solamente que se le daba la vuelta, sino que de 30 días se le ponía a 60 días para saber si en un proceso sumario se le puede dar la razón al administrado. Pero así como hay avances notorios, y por lo cual vamos a votar a favor, también hay ciertas objeciones en las cuales se allanan y con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, artículos 180 y 189 que se refiere al tema de medidas cautelares. De entrada, inconstitucional. ¿Y por qué? Por un asunto muy simple. El código, el proyecto aprobado por el Congreso, no hacía distinción alguna en los elementos que estaban en la Constitución. Y en el veto se lo circunscribe, se lo limita, básicamente en el artículo 66, que se refiere a los derechos de libertad, a los numerales 14, 19 y 22, dejando, por ejemplo, por fuera, más allá de respetables criterios del miembro de la Comisión, al artículo 21, que tiene que ver sobre todo el proceso expresamente judicializado de lo que es
correspondencia y judicialización de todo lo que es la inviolabilidad, la correspondencia física y virtual. Por tanto, en esa parte, el veto, en nuestro criterio, es inconstitucional. Y en algo que ha habido coincidencia, más allá que fue un debate interesante en el aspecto jurídico, es en el veto a favor de la inimpugnabilidad de los actos discrecionales. En la práctica, dándole la razón a modelos caducos ya superados por el derecho administrativo moderno. A la larga, una regresión de derechos, porque deja en indefensión, obviamente, al ciudadano sobre el principio básico de un Estado de Derecho, que es que todo el mundo pueda reclamar y por tanto todo el mundo puede impugnar. Se recuerda hace décadas esa famosa frase de la dictadura, que esto estará vigente en todo lo cuanto no contraríe los fines de puntos suspensivos, le llamaban revolución, dictaduras, etcétera. La razón de ser del Estado de Derecho es que todo acto deba ser sujeto a una impugnación. ¿Dónde está el matiz y lo interesante? ¿Cuáles son los actos que son por la vía constitucional? ¿Cuáles son por la vía de lo contencioso administrativo? ¿Cuáles en sede administrativa? De ahí es que considero, y dejé en actas expresado mi criterio en la comisión, que a lo mejor hay una confusión, deliberada o no. No creo que los abogados de la presidencia no sepan esto, en lo concerniente a la figura doctrinal del control de los actos políticos o de gobierno. ¿Y de dónde colijo aquello? Porque el ejemplo que pone el veto acerca del nombramiento del comandante de una fuerza es lo que en teoría pura se llama acto político que tiene obviamente el presidente de la República, al igual que el nombramiento de un ministro de Estado. Eso no puede ir, pues obviamente, a una acción de protección, ni puede ser impugnado en el contencioso administrativo. Eso es sujeto de control político. Pero cuidado, poniéndolo de esta manera, le estamos dando a estos actos discrecionales una corona que el derecho, peor, ni siquiera el comparado, le otorga. Para poner un ejemplo más sencillo, nadie puede estar en discusión y yo no puedo llevar ante los tribunales de justicia la facultad de acto político que está fundamentada en la Constitución y la ley, por el cual usted, señor presidente, puede hacer, por ejemplo, los órdenes del día. Lo importante, y para concluir, señor presidente, el día de hoy la Asamblea cumple un rol histórico y le entregará al país un código administrativo moderno, en líneas generales, favorable al ciudadano. Pero cuando entre en vigencia, nosotros los legisladores debemos tener mucho cuidado que se cumplan dos objetivos primordiales. El primero, precautelar que los derechos de los ciudadanos en su accionar frente a la administración pública estén protegidos. Y el segundo, reducir al mínimo la facultad discrecional que tiene la administración. ¿Y por qué digo aquello? Porque como bien dice la doctrina del derecho administrativo, discrecionalidad es igual a arbitrariedad. Y en eso, lastimosamente, la víctima siempre ha sido el administrado, por tanto, el ciudadano. Señoras y señores.